Ya. Tenemos ahora la visión del GDS de la cadena anterolateral, que es la cadena azul. La cadena anterolateral y la posterolateral, que era la verde, son complementarias, lo que hace que a nivel de cinturas y miembros se entrecrucen. Y van a ejercer una acción entre el tronco y las acciones de rotación. Acá está el cruzamiento de la posterolateral, que es la verde, con la anterolateral, que es la azul. Se cruzan justo en D12 y a la derecha se prolonga la posterolateral izquierda y a la izquierda se prolonga la anterolateral derecha. Dice, lo primero que vamos a analizar acá es la cadena anteromedial y la posteromedial. Estas van a predominar el sacro. Como nosotros hablamos de la anteromedial, sobre todo en el sacro, es la cadena amarilla. La posteromedial es la roja, que está pendiente. Aún tenemos la cadena, la posterolateral y la anterolateral van a actuar estas sobre el ilíaco. Ahora, Godelier definió ángulos para apreciar la posición del sacro o del ilíaco en el espacio. Entonces, primero para el ilíaco, el punto de referencia sería la espina ilíaca anterior superior, el punto más anterior del pubis, y aquí se va a trazar una línea. Y deberían estos estar en posición neutra hacia la vertical, y eso va a dar una angulación. Y la otra ángulo para sacar la posición del sacro va a la primera vértebra sacra, a la segunda vértebra sacra, se va a hacer un cruce, y donde está en medio de ese cruce se va a tirar una línea hasta ir con la vertical, y esto va a ser los grados. Y si se fijan acá, deberían coincidir los grados. Tenemos esto es para hacer un análisis de cómo está la pelvis. Tenemos los movimientos de pelvis con respecto la pelvis a las coxofemorales. Entonces, cuando hablamos de movimiento de pelvis respecto a la coxofemoral, vamos a hablar de movimiento de anteváscula y movimiento de retrováscula. Neutro, retrováscula y anteváscula. Cuando hablamos del sacro con respecto a los ilíacos, respecto al sacro, del sacro con respecto a los ilíacos, y el con respecto al sacro hablamos de la nutación y de la contranutación. Después, en obstetricia se toma el término para el ilíaco de nutación y contranutación para el parto, pero el original es del sacro. Tenemos la acción en el plano sagital. El hueso del ilíaco está por la anterolateral, va a estar mantenido en nutación. Nutación es como notación del sacro hace esto como para expulsar al bebé, ¿no? Y ya que las fibras anteriores del glúteo medio y el glúteo menor más las fibras del dorsal ancho trabajan en cuerda de arco para que se produzca este efecto. Acá tenemos las fibras del dorsal ancho y las fibras del glúteo medio van a producir ese efecto. Generalmente la simetría fisiológica que se produce en la anterolateral, que es la verde, y la posterolateral, la anterolateral derecha, que es la cadena azul, y la posterolateral izquierda, que es la verde, porque la espina ilíaca posterior inferior está en posición más alta y más anterior al lado derecho, y la espina ilíaca anterior superior está más baja y más anterior. Esta nutación ilíaca de que tensa la anterolateral, tensa los sacros ilíacos posteriores e inferiores, presentando dolor. Entonces muchas veces para sacar esas tensiones de la sacro ilíaca tenemos que ver si la acción de la anterolateral por frontal, si es que no está tensando por atrás como consecuencia a los sacroilíacos. Tenemos una acción en el plano frontal. Al favorecer el despliegue de la ala ilíaca derecha, se produce una frontalización de la ala ilíaca. Se produce y por eso va a producir una tensión en la sínfisis púbica, y podría ser la causante de diferentes tipos de pubalgia por las diferentes actividades. Claro, porque si esta está gobernada por la anterolateral, que es la azul, y la izquierda está gobernada por la posterolateral, que es la verde, entonces va a haber acá una asimetría en el pubis y esto va a producir la pubalgia. Cuando están ambas caderas gobernadas por la anterolateral, es lo que se conoce como la pelvis de mariposa, y se vería así.
La pelvis de mariposa lo podemos notar que en la radiografía que hay un estrechamiento en los agujeros obturados por la contranotación. Hay una desaparición del trocánter menor, porque acá si lo vemos se ve el trocánter, acá se ve el trocánter, pero acá cuando está la anterolateral no se ve. Y por una rotación excesiva del fémur que va hacia adentro, y aquí vienen los pensamientos también. Tenemos los músculos de la cadena anterolateral, que está el oblicuo interno. El oblicuo interno va a continuar la cadena anterolateral por el abdomen, como una faja. Se inserta en los cuatro anteriores recordamos que se centra en los cuartos anteriores de la cresta ilíaca. Son aponeurosis, se fusiona con el dorsal ancho, alcanzando por posterior la espinosa de las primeras sacras, la última lumbar y la espina ilíaca posterior superior, donde ahí se va a abrir adelante en abanico, llegando a las costillas, fusionándose con el transverso del abdomen. Además se prolonga por la fibra tendinosa de los fascículos anteriores para reforzar el cremasterio. Recordemos que el músculo que va a ascender a los testículos, por eso es tan importante cuando queremos que el paciente hombre sea fértil, trabajar el oblicuo interno y trabajar, sobre todo si este paciente tiene una resistencia a la insulina, porque esta resistencia a la insulina va a ser una inhibición constante del oblicuo interno y puede tensar mucho el cremasterio, y algunos dolores que se van a asociar a distorsiones pélvicas. Muchas veces dolores inguinales vienen por esto también, así que hay que tener ojo. Sabemos que el oblicuo interno va a trabajar en cuerda de arco, donde está el músculo oblicuo interno, va a tomar punto fijo en el ilíaco, va a acercar las costillas controlando la elevación, además de comprimir las vísceras. Y esto va a favorecer la contranotación cuando trabaja en cuerda de arco. Aquí tendríamos al oblicuo interno en cuerda de arco, favoreciendo la contranotación ilíaca. Y hace esto que el bloqueo del tórax al inferior de la expiración. Entonces son pacientes que están hiperinsuflados y hay que sacarlo. Es siempre hiperinsuflación. El oblicuo interno que se ve tan no nociva, lo es. Y eso hay que sacarlo. Tenemos además el serrato anterior. El serrato anterior también es un músculo que nosotros vamos a trabajar en piso pélvico. El serrato menor posterior, por la disposición de las fibras hacia abajo dentro, es parte de la cadena anterolateral. También va a frenar la expansión torácica en la expiración, y el exceso de tensión lleva a que los cuatro últimos arcos hacia abajo y adentro, disminuyendo el diámetro del tórax lateral, y cierra el ángulo de Charpy, que está ahí fino de la pelvis desplegadas. También la anterolateral, que es la azul, si vemos acá en esa zona, tiene una parte con los intercostales externos que asemejan a los músculos posterior-anterior, antero-posterior, que son las cadenas rojas, que todavía no hablamos de ellos. Los intercostales internos presentan la anteromedial, que es la cadena afectiva o espiritual, la amarilla, y los últimos ocupan la profundidad del espacio intercostal, llevándole el tórax hacia la pelvis en la expiración por la disposición. Entonces ahí veíamos lo que habíamos dicho para acá, que es hacia el bloqueo interno, algo parecido hacia la pelvis. La anterolateral lleva los intercostales hacia abajo. Con respecto a qué pasa con el diafragma y la cadena anterolateral, el diafragma alterna la presión y depresión de la cavidad torácica y abdominal. En la inspiración el diafragma desciende, aumenta la presión intraabdominal y baja la presión intratorácica. Al fin de la expiración se igualan las presiones, y la expiración debería ser pasiva, donde asciende y deprime el abdomen. La cavidad del diafragma tiene un efecto en el hígado, en el estómago, en los intestinos, ya que la inspiración del hígado va a desplegar la base y la expiración la enrolla. El hígado tiene que tener un movimiento. El colon se elonga favoreciendo las áreas digestivas. Inspira y expira, inspira y expira. Y cuando esto no se produce, porque hay mucha hay una hiperpresión abdominal producida por el diafragma, y esa pues se producida por varias razones,
se va a tensar el flujo sanguíneo del hígado, produciendo un espasmo que se produce el espasmo en el esfínter del ODI. Secreciones biliares, y ahí afectan las secreciones biliares y se forman los cálculos. Por eso siempre lo que yo digo, la vieja confiable es elongar el diafragma. Ante la duda, elongue el diafragma, saque tensiones, porque así va a mejorar el movimiento transversal del intestino y del hígado. Ahora, alteraciones de la cadena anterolateral. El exceso de la tensión de la cadena anterolateral, que es la azulita, contrarresta con la expansión de la caja torácica en la expiración. Aquí vemos la azulita, como esta persona se ve aplastada en la parte baja. Y eso, como las costillas bajas están bloqueadas, hace que las costillas altas estén más hiperinsufladas. Se produce una hiperpresión que genera una incontinencia urinaria y la topsis abdominal, porque la hiperpresión del tórax va a producir que salga el abdomen, protruya, y la incontinencia, porque también aumenta la presión abdominal. Vemos esta flecha azul, es la que va a llevar la mayor tensión a la incontinencia abdominal, y eso se perpetúa porque va a tener un transverso abdominal siempre distendido. Es intensa esta cadena. Ya, hablamos del dorsal ancho. Dijimos que el dorsal ancho, recordemos la anatomía, nace en la apófisis sacra de la espinosa de D7 hasta la cresta sacra y la cresta ilíaca, aquí por detrás. Las fibras horizontales, recordemos que se insertan de D7 a D12 y están asociadas a la cadena posteromedial, de nuevo la cadena roja, que es la última que vamos a ver. Las fibras más verticales están asociadas a la anterolateral, que es la cadena azul, y estas ascienden el húmero apoyando la cintura escapular sobre la pelvis, manteniendo además el espacio entre el acrómio y el troquíter. O sea, acá nosotros vemos cómo el dorsal ancho, si tomamos punto fijo en la pelvis, va a bajar el húmero. Por eso primero tenemos que desbloquear el pelvis y después ver lo del brazo. Cuando se toma un punto fijo interior de la polneurosis lumbosacra y la espina dorsal desciende el hombro y lleva el tórax hacia atrás, forma una gibosidad costal alta, aquí, y por lo que se puede resistir los músculos trapecio posterolateral, angular delantero posterior, y se resiste la disociación escapulo-humeral de la radiografía, y hay una ruptura de la percha humeral, homohumeral, o del manguito rotador sujeto a tendinitis, porque acá debería haber una arcada, y esta arcada es perfecta. Y cuando el dorsal ancho por tensión toma punto fijo en la pelvis, entonces este húmero va a bajar y se rompe y está arcada. Ya vemos que el trapecio va a tirar para tratar de subir el hombro, la escápula hacia arriba, y el húmero va a ir hacia abajo. Entonces vemos cómo el dorsal acá hace la cuerda de arco hacia abajo del fémur, y cuando toma punto fijo en el fémur tira hacia arriba la hemipelvis. Continúa con el descenso de hombro y además se hace con acentúa la contranutación, porque lo tira de acá y puede llegar a ascender globalmente la pelvis, y nos puede dar la sensación de que la pelvis está, o sea, de que la pierna está cortada. Pero eso es un falso acortamiento, solamente es una tensión de la anterolateral. Y en algunos casos la cadena anterolateral puede bajar el hombro cambiando su punto fijo dorsal, acá, cambiando su punto fijo del dorsal, acá, en el caso B. Exceso de punto fijo inferior, acá hay una inversión del punto fijo donde se invierte, porque donde el punto fijo sería el fémur, y acá lo que se está haciendo es un trabajo en cuerda de arco donde está comprimido los dos y la tensión está hacia el centro. Por eso no hay que mirar a huevo al dorsal, y cuando se trabaja hay que elongarlo sí o sí. Recordemos que hay una relación entre la cadena anterolateral y la posterolateral. La verde es la posterolateral, la azul es la anterolateral. Esta cadena ya sabíamos que se cruzan por debajo de 12. Las fibras de la aponeurosis dorsal se prolongan a través de la elongación del glúteo. Por eso tenemos que soltar acá miofascialmente, porque a veces hay tensiones en el hombro. Sí hay que soltar la aponeurosis lumbosacra por esta conexión.
Finalmente, lo que a mi visión es lo más interesante es saber que estas disfunciones viscerales, como hablábamos, que el diafragma puede tensar las vísceras cuando no se mueve bien, puede dar unas dermalgias reflejas. Entonces tenemos la dermalgia refleja cuando nosotros soltamos la zona del hígado, la del duodeno, la del páncreas, nos va a ayudar a bajar. Entonces la anterolateral, la anterolateral sería la del hígado, la posterolateral acá del colon decente, la anteromedial la del páncreas. Y acá lo que nos ofrece el abordaje sería localizar el esfínter de Oddi y distensarlo para que vuelvan a pasar la vesícula biliar y vuelva a funcionar. Después desbloquear también el ángulo del duodeno y yeyunal aquí, y después desbloquear también arriba de la espina ilíaca antero inferior está la parte del ciego. Esta parte del colon también es sensible a espasmos. Entonces, antes de hacer un abordaje musculoesquelético miofacial, primero desbloqueamos las vísceras. Ante la duda, desbloqueemos las vísceras, diafragma, vísceras, y con eso vamos a andar mucho mejor.